Abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 4 y el verso número 1. Hoy voy a continuar con la serie o enseñanza que hace 8 días tuvimos. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? La serie o la enseñanza del domingo anterior. Le llamamos pruebas, disciplinas y tentaciones. Nos quedó faltando el último tema, que son las tentaciones. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de las tentaciones. Vamos a hablar ampliamente de todo este tema, así que quiero que estén muy atentos a esta enseñanza. Lucas capítulo 4 y el verso 1 dice de la siguiente manera: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Verso 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Verso 5. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Verso 9. Y le llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guardaren, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Oremos para que el Señor nos hable en esta mañana. Señor, una vez más presento mi vida como un instrumento en tus manos. Señor, hazme como un escribiente ligero mi lengua, Señor, para que ella pueda fluir con libertad. Dame la unción, dame la capacidad, dame el discernimiento espiritual para que tu palabra, Señor, alcance, llegue a muchas vidas, a muchos corazones, y sea produciendo un cambio, un arrepentimiento, Señor, y que esta palabra nos edifique a todos. En el nombre de Jesús. ¿Y cuántos gritan amén? Siéntense, por favor. Gloria al Señor. Las tentaciones. Dígale al que está a su lado: las tentaciones. Este tema, creo yo que es uno de los temas que a todos nos va a tocar o a llevar a la reflexión de alguna manera. Cuando hablamos siempre de tentación, es un tema que a muchos no nos gusta porque a veces pone en evidencia situaciones que estemos viviendo, y a veces a algunos les puede dar vergüenza de lo que esté pasando o viviendo. Pero el propósito de este mensaje, estimados hermanos y amigos, es que usted entienda primero la naturaleza de la tentación, que usted también pueda comprender cómo es su anatomía, es decir, cómo está compuesta, cuál es su modo operandi, cómo ella puede avanzar o frenarse también, y cómo salir de ella y cómo poder vencerla. También poder identificar cuáles son los detonantes o lo que puede potencializar la tentación. De manera que lo que vamos a ver hoy va a ser muy útil si alguien está pasando por un momento de tentación, o más adelante usted vaya a enfrentar un proceso de tentación. Bueno, primero que todo, la palabra tentación
desde el punto de vista del idioma, de la etimología, ella se traduce como epitsumía. Digan conmigo, epitsumía. Esa palabra en el griego significa deseo o un deseo malo que uno pone en el corazón, ¿sí? Epitsumía es cuando yo pongo un deseo malo en mi corazón. Cuando la Biblia habla del hombre, la Biblia muestra de una forma teológica dónde es el centro de operación del hombre en cuanto a los pensamientos, la voluntad y las decisiones. La Biblia habla del corazón. El corazón no es ese músculo de carne que bombea sangre, sino que el corazón desde el punto de vista bíblico es el asiento de las emociones, del deseo, de la voluntad. Es decir, en el ser. Y allí en el ser es donde uno puede colocar cosas buenas o cosas malas. Eso lo dice la palabra del Señor. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo en una ocasión que el hombre del buen tesoro de su corazón saca ¿qué? Tesoros buenos o también puede sacar tesoros malos. Es decir, que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y cómo uno puede cargar o alimentar el corazón o el asiento de las emociones, de la voluntad, del deseo? Ella se transmite, o más bien se carga o se nutre o se surte, es la palabra, se surte a través de los sentidos, a través de los sentidos. Es decir, todo lo que usted y yo veamos, todo lo que usted y yo escuchemos, todo lo que usted y yo toquemos, olfateemos y podamos tener contacto, es decir, a través de los sentidos, es la puerta de que lo externo llegue a lo interno. Es decir, que nuestros sentidos son el canal de comunicación entre el mundo tangible y el mundo espiritual o invisible. De manera que los sentidos son los que nos dan, pudiéramos decirlo así, la epistemología, es decir, cómo aprende uno de las cosas. La epistemología de las cosas se logra a través de los sentidos. En este caso, cuando hablamos del deseo, el deseo se alimenta de nuestros sentidos. Y cuando yo entiendo eso, de que mi corazón es como una reserva, es una bodega que almacena todo lo que a través de mis sentidos llega, es ahí donde viene el conflicto, porque cuando una persona constantemente se está alimentando, está surtiendo su corazón de cosas negativas, entonces el corazón va a tener una fuerte carga, no solamente emocional, sino espiritual, de cosas malas. Por eso el cristiano que realmente se ha entregado al Señor, se entrega completamente al Señor, evita precisamente estar en situaciones o lugares o conversaciones que no convienen. La Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay muchas personas que, y hago un paréntesis aquí, hay personas que dicen, pues yo voy a la iglesia, pero yo me pego mis rumbeadas, yo me voy a mis discotecas, yo tengo mi vida, una vida común y corriente, dicen algunos. O sea, por no decir que ya son mundanos, porque hay personas que son realmente mundanas. Cuando hablo de mundanas es que practica todo el pecado, todo lo que el hombre natural hace, lo hace, y viene a la iglesia a escuchar palabra de Dios y lo tiene como una forma religiosa, así como hacen los religiosos que van a la iglesia simplemente como una forma devota o ritualista de ir al culto. Y algunos dicen, ay, esta semana no he ido a la iglesia, voy a saludar al Señor. O sea, lo tienen como si fuera un deber y como que si Dios necesitara de su visita. ¿Sí? Algunos lo ven así, ven la iglesia como algo que yo tengo que hacerlo, pero no tengo ningún compromiso con Dios. Cierro el paréntesis. Mire, por eso es tan importante entender que la vida cristiana tiene que tener una disciplina. Usted y yo tenemos que cuidarnos, porque la tentación es un deseo malo que en todo momento uno puede colocar en el corazón. Santiago capítulo 1 y el verso 12 es uno de los
textos que más habla de la tentación de una forma descriptiva. Y el apóstol Santiago dice lo siguiente, dice: bienaventurado el varón. Bienaventurado significa dichoso, feliz, alegre, contento. Quiere decir que la tentación, hermanos, del todo no es mala. O sea, del todo no es mala. Si usted lo analiza desde la perspectiva de Dios, la tentación es una gran oportunidad, y lo vamos a analizar ahora a través de la palabra. Entonces dice: dichoso, feliz, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ese primer punto es importante entenderlo. Muchas personas, cuando están en la tentación, como no entienden que es un proceso natural del ser humano, pero que también es una gran oportunidad de parte de Dios para ser bendecidos o ser ratificados como un verdadero hijo o hija de Dios, o como una persona que va a demostrar su fidelidad a Dios, algunos se descompensan y piensan que la tentación es una trampa, y no solamente trampa, sino que dicen: yo no puedo, y se dejan vencer y terminan cediendo a la tentación, no entendiendo que si usted pasa la tentación, hay una promesa, hay una bendición, hay algo de parte de Dios que te quiere otorgar si pasas esa tentación. Yo pensé que ustedes se iban a alegrar por eso. Es una bendición enfrentar la tentación. Ahora, el verso 13, ahora sí ya da más claridad de la tentación. Dice el apóstol dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Paren allí, por favor. Dios es un ser santo. ¿Qué significa santo? Santo significa exclusivo, apartado, el Kadosh. El ser más sublime que existe es Dios. Su santidad, su divinidad, su pureza, su gloria es única y es incorruptible, es decir, no se puede contaminar. Y esa gloria de Dios hace que el pecado no llegue. O sea, el pecado no llega, se aparta, porque es mucha la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios, esa santidad de Dios, es la que Él nos da a nosotros. Él nos da esa santidad. Entonces, cuando el diablo o el mal quiere tentar a Dios, pues realmente es difícil, porque primero, no es su naturaleza. Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no tiene apetitos de la carne como usted y yo tenemos. Dios no tiene inclinaciones o motivaciones como usted y yo. Dios no tiene en su tesoro cosas malas como usted y yo a veces tenemos. Dios no se guarda o tiene cosas por allá internas que después afloran, no. Dios es un Dios transparente y santo en todo su ser. Por eso el mal no puede llegar. Es incompatible que el mal se acerque a Dios y lo pueda corromper. No se puede. Entonces, desde el punto de vista bíblico, Dios no tienta a nadie. O sea, Él no dice: voy a tentar a Natalia para que haga cosas malas. No, Dios, al contrario, Él antes quiere librarnos de la tentación, ¿sí? Entonces alguno dirá: bueno, y si Dios no es el que pone la tentación, entonces ¿quién? ¿El diablo? ¿Será el diablo? Y el diablo dice: a mí que me esculquen. Tampoco. No, el diablo dice: no, a mí. No, yo. Porque a veces le echamos la culpa al diablo. ¿Qué diablo mentiroso? ¿Qué diablo cochino? ¿Qué diablo esto? El diablo no tiene nada que ver en las tentaciones. ¿Qué dice el texto? Cada uno, el que sigue, el 14, sino que cada uno,
Digan todos conmigo, cada uno. Dígale que está a su lado, usted. Dígale, usted. O sea, usted. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Y qué más? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Lo voy a explicar. Hay palabras allí un poco difíciles de interpretar. La palabra concupiscencia significa deseo malo, ¿sí? Deseo malo. O sea que cada uno de nosotros tiene en su naturaleza deseo malo. O sea, hay un deseo. Y ese deseo está allí, o sea, está allí por lo que usted y yo alimentamos, o queremos, o deseamos, ¿cierto? Y la concupiscencia responde a lo que haya en el corazón de una persona, sea bueno o sea malo. Hipotéticamente les voy a colocar un ejemplo. Que usted vaya con su esposa en un centro comercial, ¿cierto? Y la esposa ve un bolso espectacular. Y el esposo dice, ¿qué pasó, mami? ¿Qué pasó? Entonces, espérate un momentico, le dice la esposa. Entonces el esposo voltea a mirar al frente y ve una exhibición de un carro. Listo, hágale, que ya vengo. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Ahí primero hubo un deseo de los dos, ¿cierto? Actuó que la concupiscencia, el deseo, el gusto, la atracción, el gusto. Primero el gusto, porque primero el texto habla de la atracción, ¿sí? La atracción. O sea, fueron atraídos ella por un bolso y él por un carro. Entonces, esa atracción empezó a aflorar, donde de pronto él le dijo, venga, ahorita vamos a ver ese bolso. Entonces la esposa o la novia llega al carro y dice, ¿y cuál es el carro? No, vea este carro, vea, 16 válvulas, 4.5, 4x4, trictónico. Y ella es, no, interesante, pero no le está prestando atención a nada. Nada, eso está pensando en su bolso. O sea, su deseo es el bolso. Y le está llevando la corriente. Y como para que él no se sienta mal, dice, ¿y de qué color te gusta? Pero no está pensando en nada. No, a mí me gusta rojo pasión. Ya. Bueno, ya vengo, papi. Porque ella no es atraída a eso. ¿Cuál es su atracción? ¿Y la atracción de él cuál es? Entonces, cada uno responde de acuerdo a su concupiscencia. El diablo a ti y a mí nos conoce, y él es el padre de toda mentira, y el objetivo de él es, de alguna manera, generar tentación. O sea, él no es el culpable, él simplemente se encarga de preparar ambientes, de poner trampas, ¿correcto? Entonces cuando el diablo te conoce a ti, dice, a este le gusta esto y aquello, y yo sé que va a responder a eso. Por eso uno tiene que cuidar qué está viendo, qué está escuchando, qué está recreando su mente, porque cuando llegue la tentación responde a lo que hay dentro de usted. Imagínense que, con el respeto de las damas y sobre todo las madres, que usted esté amamantando a su hijo y de un momento a otro se descubrió y pasa un niño de 3 añitos y la mira. ¿Qué dice el niño? ¿Qué dice el niño? Ay, ¿me da leche? Sí, en su inocencia dice, ¿me da leche? Se acuerda quizás pero una inocencia, ¿verdad? Hay inocencia en el niño. Pero esa misma escena y pasa un cuarentón y mira eso que hace el cuarentón. ¿Qué piensa? Oh, hermano Jonathan, ¿qué piensa el cuarentón? ¿Cómo?
El cuarentón no piensa en la leche. Entonces, cada uno respondió de acuerdo a qué. A lo que hay en el corazón. Así funciona la concupiscencia, hermanos. Tremendo, ¿no? O sea, lo que a usted lo impulsa, lo inclina, es porque está dentro de usted eso. Cuando el Señor lo sacó de las drogas, un ejemplo, y usted fue libre de las drogas, pero usted sigue frecuentando amigos, no solamente droga, el licor, del mundo de la rumba, ¿sí? Que contiene una cantidad de cosas. En la rumba hay trago, hay licor, hay drogas, hay tantas cosas. Y el Señor lo saque de allí. Entonces usted no ha hecho una desconexión de ese contexto, de ese grupo de amigos, porque considera que son personas importantes, usted las considera sus amigos y le da temor de pronto rechazarlos. En fin, usted se ha hecho una idea de que de alguna manera ellos aportan a su vida, pero es un engaño. Realmente la Biblia dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, pero usted insiste en seguir con sus amigos. Entonces ellos delante de usted, de frente, no le van a decir y no lo van a llevar a pecar, no. Ellos van a hacer comentarios: ay, estuvimos haciendo esto, fuimos a tal discoteca, nos tomamos estos tragos, uy, nos metimos un viaje, una rumba. Y usted escuchando eso, entonces usted escucha y dice: hay poder en Jesús, Señor, tú eres mi pastor, nada me faltará. ¿Será que usted hace ese tipo de expresiones delante de ellos? Usted se reprime, usted: Señor, ayúdame, hay poder en Jesús. Y ellos siguen allí, ellos de pronto: ay, qué pena, ¿verdad que usted ya no es, usted es creyente, verdad? Pero hacen los comentarios y eso entonces empieza a calar y a calar. Cuando menos piense, usted se ve enredado, porque su corazón empieza a llenarse, y la concupiscencia despierta de nuevo, le trae recuerdos, la rumba, y usted como azotaba la baldosa y como y usted termina enredado. Y mire, el tema es que cuando una persona cae y se desordena, restaurarse en Dios no es fácil, hermano. Hay heridas y quedan ataduras. Por eso hay creyentes que mantienen saliendo, entrando o haciendo un sincretismo, una mezcla entre lo cristiano o lo sagrado y lo profano. Y entonces a veces toda la semana es mundano y el fin de semana es cristiano, o viceversa, y usted mantiene haciendo una mezcla de todo. Entonces resulta que usted no logra conectarse con Dios, por más que quiera, no, porque ya ha caído en lazo de Satanás, dice la Biblia, el lazo. O sea, Satanás ya te conoce y cada vez que quiere manipularte, ya sabe cómo hacerlo, porque tú estás respondiendo a esa concupiscencia que hay en tu corazón. Entonces estamos hablando de ¿qué? De la atracción. La atracción es producto de lo que hay en el corazón. ¿Qué es la seducción? Porque según el ciclo de la tentación son esos 4 pasos. Número 1, atracción. Segundo es la seducción. La seducción es cuando yo ya lo proceso en mi mente, y la negociación. O sea, ya fui atraído, ¿no? Pero ya viene la negociación. ¿Lo hago o no lo hago? Hagámosle. Ya he cedido un terreno. Ya mi voluntad ha sido afectada. Ya tengo que tomar una decisión porque ya eso está cogiendo fuerza en mi vida. Hay un deseo muy fuerte que me está arrastrando. Entonces ya esta parte de la seducción es cuando yo empiezo a negociar y lo hago o no lo hago. Si lo hace, entonces sigue avanzando. O sea, ahí no se detiene el proceso de la tentación, sigue avanzando. Entonces el siguiente proceso es la concepción. O sea, ya concibe, o sea, ya lo hago, o sea, lo hice. Pero hermano, la tentación no se efectúa o no se culmina o se cristaliza o se materializa o no se gesta en el acto, sino ya en la mente. Mire lo que dice Mateo capítulo 5
y el verso 27. Hablamos aquí Jesús está hablando del adulterio. El adulterio será que se consuma cuando la persona va y tiene relaciones sexuales con la persona que no es su esposa o su esposa. ¿Será que allí empieza el adulterio? No, el adulterio ya empezó ¿a dónde dice la Biblia? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero mire lo que dice Jesús, Él amplía más el espectro y dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué tal David? O sea que cuando yo observo la mujer de mi prójimo y la deseo, ya. O sea, no necesito llevarla a la cama, ya pequé. Uy, vecina, cómo está bonita vecina. Ay, Jesús. Ya. Algunos se ríen. Esto es duro, hermanos. Es que el pecado, hermanos, es un tema que a veces uno como que no logra, piensa que es algo sencillo. Algunos de ustedes estarán pensando, entonces, si esa es la condición del hombre, entonces, Señor, llévame ya. Llévame, Señor, porque yo no soporto eso. Hermanos, hoy hay salida y hay poder y hay conocimiento, palabra de Dios para ser corregido. Alabanzas al nombre del Señor. Cuando yo deseo el hombre o la mujer del prójimo, ya en el corazón ya pequé. Ya el acto es un formalismo de lo que ya nació en el corazón. Y número 4, el proceso del pecado es la consumación. Que la consumación ya es el acto y eso ya como tal lleva a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Vamos a analizar un caso de la Biblia, un caso real de cómo se efectuó ese mismo proceso, porque la tentación es cíclica, o sea, se repite igual, es el mismo proceso en todos, sea en lo material, sea en lo emocional, sea en lo sexual, en todas las áreas de nuestra vida tiene el mismo ciclo. La Biblia habla, por ejemplo, de una historia de David. ¿Se acuerdan de David? El rey David. El rey David y en ese caso, en ese momento no era su esposa Betsabé, ¿sí? Betsabé era una mujer hermosa. Y dice la Biblia, voy a parafrasearlo para luego introducirlos en el tema como tal. ¿Sí están aquí conmigo, hermanos? ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno, resulta que David, dice la Biblia, que era el tiempo donde salían los reyes a la guerra. Es decir, todo el mundo, eso militarmente se le llama acuartelamiento de primer grado. O sea, todo el mundo tiene que estar listo en la guerra. Nadie puede estar ni en el batallón tiene que estar quizá el ranchero o el armerillo, pero todo el mundo está guerreando. Y el que esté allí tiene que estar enfusilado, algo, pero es una conmoción interior. Esa era la situación, era una conmoción interior. Todo el mundo tenía que estar alerta. Había una amenaza, un ataque. Pero resulta que David, dice la Biblia, que se levantó en la tarde al terminar la tarde, o sea, más o menos 5 de la tarde se levantó. ¿Qué tal eso? ¿Ah? Uno levantarse a las 5 de la tarde es o muy enguayabado o muy perezoso. O se quedó jugando, puso a jugar gamer hasta las 4 de la mañana. En ese tiempo no había un juego gamer, ¿no? En ese tiempo no había eso. No, algo, ociosidad. Alguna ociosidad se quedó haciendo David para levantarse a las 5 de la tarde, hermano. Eso es mucho desorden. Y se levanta el hombre, quizá enguayabado. Y cuando dice la Biblia que subió a la terraza, estaba aquí en la terraza, así quizás matando el guayabo, cuando a la distancia ve una mujer, Betsabé, hermosa, y pregunta, ¿y esa muchacha quién es? No, esa es la esposa de Urías, tu guerrero que está allá en la primera línea dándole. ¿Qué pasó allí? Esa primera escena, ¿cuál fue? Atracción. ¿Y qué había en el corazón de David? Eso.
Imagínense que hasta de pelado él era muy enamorado. ¿Se acuerdan cuando llegó, fue a llevar la lonchera a los hermanos que estaban en la guerra? Se puso a competir se ofreció como competidor de que el que matara al gigante se iba a ganar a la hija del rey. O sea, él era enamorado desde pelado, enamorado. Hay hermanos que de pelado son enamoraditos y dicen, ay, yo me quiero casar rápido. Y son enamorados. David era así, enamorado, mujeriego. Sí, David era mujeriego, hermanos, esa es la verdad. Pero no David, David el rey. David el rey. No, él es serio, él es serio. Eso es lo que uno cree, ¿no? Que es serio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, en David mantenía enamorado. Eso picaflor y eso, mejor dicho, enamoradísimo. Entonces, cuando ve a esa muchacha, ¿qué sale de él? La concupiscencia, o sea, lo que lo atraía a él. Uy, las mujeres. Y hermanos, mire, no nos vamos a negar, el hombre tiene sus debilidades y las mujeres también. ¿Cierto? La debilidad del hombre, ¿cuáles son? Las mujeres, ¿qué más? Mira, hermanos, muchos tenemos tentaciones, muchos. ¿Sí o no? Hago un paréntesis aquí. A muchos hemos sido tentados a consumir licor, a fumar, por ejemplo, ¿cierto? Por curiosidad. Otros hemos tenido tentación de probar drogas. Otros hemos sido tentados a comer cosas que sabe uno que no le convienen, ¿cierto? Comida chatarra, que el médico le dijo, si usted come eso, mejor dicho, vea, se va a enfermar. ¿Hemos sido tentados a eso, sí o no? Hemos sido tentados a odiar, ¿cierto? A alguien. Tentados a vengarnos de alguien que nos hizo daño. Eso es una tentación muy fuerte. Hemos sentido tentación de criticar, ¿sí o no? Me pica la lengua, pero me sabe la boca bochinche, dicen algunos. Sí, la tentación y es una tentación de hablar de otro. A veces alguien tiene tentación de pelear, ¿sí? Usted va en su carro y alguien medio lo atraviesa y, ¿entonces qué? Háblame, bájate. ¿Y qué pasó allí? Es que esa respuesta es porque hay algo en el corazón. Mucha testosterona dicen algunos, pero no, a veces no es eso, es que usted mantiene alimentando la rabia, la ira. Hemos tenido tentaciones sexuales, ¿cierto? Con otra persona que no es su pareja, de ser infiel. Hemos sido tentados al suicidio. Hay gente que no quiere vivir y siente esa tentación de quitarse la vida. No quiero vivir más. Mi vida es una vida que no tiene sentido, quiero morirme ya. Otros son tentados al abuso del poder. Tienen poder y manipulan o quieren hacer daño o quieren controlar. Son tentaciones, hermanos. Otros han sentido tentación de dejar a Dios. Decir, no, yo no quiero volver a la iglesia, no quiero volver al Señor. Todas esas son tentaciones que tenemos y son muchas más. Y el caso de David era que en él, su debilidad, su tentación eran las mujeres. Eso era lo más bravo para él. Entonces cuando él la ve, la mandó a traer. Y dice la Biblia que estuvo con ella. Es decir, que él primero adulteró en su mente y luego la llevó al acto, ya la consumó. Y ya todos sabemos la historia de David. ¿Qué pasó con David? Ese pecado él pensó que se había quedado en oculto, que nadie iba a saber, que no, bueno, era el rey. Entonces el abuso del poder hizo que al esposo de ella lo mandó a la guerra y lo puso en la primera línea. Y le dijo a los comandantes que cuando estuviera el momento más recio, más terrible, que mejor dicho estuvieran ahí ya en el campo, en la candela, como se dice, lo dejaran solo. Y el pobre Urías estaba ahí. Llegaron y lo dejaron solo. Y lo descuartizaron. Entonces, ya David no solamente cometió un concierto para delinquir, desde el punto de vista legal se habla de esto, concierto para delinquir,
y homicidio en calidad de intelectual, ¿no? Porque él se reunió con sus generales y entonces planeó eso, concierto para delinquir. Luego fue el autor intelectual de ese asesinato. Luego él se queda callado. Y hermano, mire, el tema de la tentación es que cuando se llega a la consumación y usted y yo no nos arrepentimos, eso coge fuerza, eso coge mucha fuerza y nos hace daño. David no se arrepintió. Luego el Señor le manda al profeta Natán que lo exhorta, y en esa exhortación él se dio cuenta que Dios estaba enojado, y con todo y eso esa mujer quedó embarazada y ese niño murió. Él procuró con lágrimas que el niño viviera, pero no pasó nada. El Señor de alguna manera lo reprendió, lo puso en disciplina. A partir de ahí David escribe el Salmo 51, que es el Salmo de arrepentimiento, donde él entiende que el Señor ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto le hizo comprender sabiduría. Y él tuvo que decir: Señor, no quieres sacrificio que yo te daría, no quieres holocaustos. El sacrificio de Dios es el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado tú no despreciarás. O sea, él se arrepintió y el Señor lo perdonó. Pero hermanos, a veces Dios perdona, pero quedan consecuencias. Y la consecuencia de David fue que su hijo Absalón, al ver la misma actitud, la misma, al ver como ese mal ejemplo, terminó cometiendo un peor error. Vamos a leer segundo libro de Samuel, capítulo 16 y el verso 22. Absalón le cometió una rebelión y le hizo un golpe de estado a David, y aparte de eso, mire lo que hizo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre ante todos los ojos de Israel. Violó a todas las mujeres, papá. Eso hizo Absalón el hijo, y se le sublevó. Hermanos, a veces uno no se da cuenta el pecado, qué consecuencias puede traer. A veces usted y yo podemos trabajarlo o manejarlo de una forma muy privada, muy secreta, nadie sabe, nadie se ha dado cuenta, pero después llegan las consecuencias y son bastante funestas. Por eso, hermanos, esta mañana, con la ayuda de tarde ya, este mensaje tiene que llevarnos a la reflexión que la tentación es una oportunidad para Dios bendecirnos si pasamos la prueba. Pero si caemos en la tentación, tenemos que arrepentirnos. Y quiero mostrarles que la tentación, hermanos, toda tentación que llegue a su vida y a la mía, tiene salida y tiene solución. Y lo más importante, es humana. Porque a veces uno piensa que la tentación es tan fuerte y uno dice: no, Señor, es que es demasiado fuerte, no puedo. Señor, usted sabe, usted me conoce que a mí me gusta ese tipo de hombre. Ay, usted, Señor, es malo. Usted sabe que a mí me gusta ese tipo de mujer, ese prototipo de mujer, la que a mí me gusta. Usted es malo, Señor, usted sabe que yo no aguanto. No. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer Primera de Corintios 10 y el verso 13. Primera de Corintios 10, 13. El apóstol Pablo dice algo muy interesante. ¿Ya se ubicaron? Dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea ¿qué? Humana. O sea, todas las tentaciones son humanas. O sea, no quiere decir que no, es que, hermano, a la verdad yo caí porque se me presentó un demonio como de 4 metros y me cogió de la mano. Y yo no quería, yo le dije: hay poder en Jesús. No, y me llevó, hermano, yo era luchando y me metió a una discoteca. Sí, una discoteca aquí de las más pesadas de Cali. Me metió, hermano. Yo cuando me sentía allá, yo sentía una fuerza que me puso ahí, hermano. Y un momento a otro, yo no llevaba ni plata, hermano. Y un momento a otro me colocaron whisky ahí, hermano. Y yo no sabía qué hacer, hermano. Y entonces yo también me entoné, yo también puse plata, hermano. Hay gente que se mete en unas películas
peliculero. O sea, no es capaz de asumir su responsabilidad, sino que no, que es la víctima. No, es que hermano, es que me llevaron, hermano, yo la verdad no quería, pero terminé. Entonces, cuando una persona no asume su responsabilidad y siempre está en calidad de víctima, pues resulta que para usted la tentación realmente va a ser siempre algo desafiante y lo va a golpear muy duro. O sea, uno tiene que ser consciente de qué es lo que lo mueve a uno. Si su debilidad son las mujeres, hermano, evitemos de pronto estar mucho con el sexo opuesto o viceversa. Si su debilidad son los hombres y de pronto usted siente atracción hacia esa persona, evítelo para que usted pueda salir de esa situación. Entonces, el texto dice que todas las tentaciones son humanas, no son se me fue la palabra, no son sobrenaturales, es la palabra, no son sobrenaturales, son humanas. Todas las tentaciones son humanas. Y ahora vamos a analizar la tentación de Jesús y con eso termino, de que la tentación tiene 3 enfoques. Cuando se habla del punto de vista humano, tiene 3 enfoques nomás, siempre van a ser los mismos. Entonces, sigue diciendo el texto. No, devuélvalo, gracias. Pero mire la promesa, pero fiel es Dios, que no os dejará ser ¿qué? Tentados más de lo que podamos ¿qué? Resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Alabanzas al nombre del Señor. O sea que ninguno puede decir aquí, no hermano, la verdad, esa tentación es tan brava que Dios sabe que yo no podía. No, Dios sí sabe que usted puede, sino que usted tiene que ser fuerte, usted tiene que revisar qué está pasando y si usted cae constantemente lo mismo, usted tiene que sacar entonces eso de su corazón, porque el corazón es lo que lo está impulsando. De la abundancia del corazón habla la boca. Si usted, por ejemplo, su tentación es la pornografía, pues usted mantiene viendo pornografía y a cada rato mantiene masturbándose y yendo al baño y ya se le han despertado parafilias donde ya quiere mirar a las personas, a las niñas y tan cosas y empieza un desorden. ¿Qué hay en su corazón? Eso, pornografía. Usted dice, hermano, es que yo no puedo controlarme. Hermano, no puedo, yo entro al baño y lo primero que se me viene aquí a la mente, hermano, que haga esto. Le doy un consejo, piense en su mamá. Sí, piense en su mamá. ¿Qué tal si mi mamá me estuviera viendo aquí? Y empiece a decirle, Señor, saque eso de mi corazón. Saque eso de mi corazón. Y créalo, hermano, cuando usted empiece a liberarse y empiece a meterse en Dios, Señor, libérame, perdóname, no quiero más esto. Y no solamente la pornografía, luchamos con muchas cosas, hermanos. Y lo que usted sienta que es muy fuerte, dígale al Señor que le ayude. La Biblia dice que Él se gloría en nuestras debilidades. Amén. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él te puede levantar, Él te puede dar fuerza para vencer toda tentación. Amén. La palabra del Señor también dice que Jesús fue tentado. Y aquí quiero ir cerrando el mensaje. Nuestro Dios también fue tentado. Pero mire cómo Jesús fue tentado. El capítulo 4 de Lucas, ahí Jesús tuvo 3 tentaciones, 3. La primera, el diablo, dice la Biblia que Jesús venía del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto y estuvo en ayuno durante 40 días
Imagínense, uno cuando está ayunando 40 días tiene hambre, eso es lo más natural. Y el diablo, cuando vio que tenía hambre, lo tentó por la necesidad fisiológica que tenía. Y como vio que tenía hambre, le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Entonces, número uno, la tentación ataca directamente es una necesidad, y en este caso a nosotros los seres humanos nos ataca por las necesidades fisiológicas y emocionales. O sea, cuando el enemigo ve que tú eres una persona que tiene una necesidad afectiva, por ejemplo, y de pronto usted está sola o está solo, y usted en medio de su soledad no sabe llevar su soledad de una forma prudente, sabia, sino que en todo momento se está quejando: ¿y por qué estoy solo? ¿Por qué estoy sola? Y hombre, tuviera mi pareja no me pasaría esto. Y usted, o sea, dice cosas que el enemigo aprovecha. Dice: ay, esta quiere una pareja, está solo, está sola. Esa es su necesidad. Entonces, esa necesidad emocional o a veces física, donde de pronto su esposo no es responsable con su deber conyugal, le trata mal o viceversa, esa esposa es fría, es una persona indiferente y ese hombre se siente solo, ese hombre se siente desatendido, y esas necesidades emocionales y físicas el enemigo las observa. Dice: tiene una necesidad. Entonces le manda el personaje. Y entonces el diablo le pone el pan. Sí, le pone el pan. Entonces le aparece el personaje que hace cosas que su esposo no hace. Y de pronto usted dice: pero hermano, yo sé identificar cuando son cosas del diablo. Entonces, no, yo no soy una niña, dicen algunas mujeres. O viceversa, el hombre dice: no, yo soy un hombre maduro, yo sé, yo cuido mi hogar, yo sé que yo no voy a cambiar mi hogar por cualquier cosa. A veces en la palabra o en las acciones uno quiere demostrar que es fuerte. Pero imagínense ustedes que esa mujer sola, esa mujer falta de afecto, falta de ser tratada muy bien, de ser cuidada, está desatendida. Es un hombre que no la estimula para nada, al contrario la maltrata emocionalmente. Es una persona que no es una persona realmente comprometida con su hogar. Y llega otro personaje y te ve y dice: ah, y te ve de pronto vestida normalita. Y entonces ese personaje te ve vestida normalita. Dice: uy, cómo está de hermosa. Uy, mamacita. Si como camina, cocina. Son dichos viejos. Hoy en día hay unos más pesados. Son dichos de los 40, los cuarentones. Y entonces, ay, usted dice: ay, qué piropo. Ay, estoy levantando todavía. Algunos se la creen y dicen: ay, estoy levantando todavía. Y mi esposo no me dice eso. Pero usted dice: ay, no hay poder en Jesús. No hay poder en Jesús. Pero después ese personaje sigue: uy, mi amor, hoy amaneció más bonita. ¿Cómo le luce ese peinado? ¿Cómo le luce esa falda? No, a mí me gusta la mujer así, que no muestre nada. Así, con esa falda grande, ancha, que no muestre nada. Así me gustan las mujeres. Y la hermana dice: hay poder en Jesús. Sí, eso pasa, hermano. O sea, el personaje no le ve objeción a nada. O sea, todo lo que usted haga es bueno. Hasta las cosas más, disculpen la expresión, más tontas, más bobas, se ríe y dice: no, es que usted es una mujer muy agradable. O viceversa, usted es un hombre muy agradable. No, usted es muy simpático. A mí me gustan esas personas que hablan así, que tienen tema para todo, que me tratan bien, que son detallistas. Y resulta que ese personaje ve todas las falencias, o el diablo más bien le muestra todas las debilidades que usted tiene
en su matrimonio o en su pareja. Y por ahí te va a atacar. Por eso los hogares tenemos que tratar de cerrar puertas, hermanos, y de fortalecernos en el Señor. A veces cuando a mí me ha tocado enfrentar relaciones de pareja, cada uno trae su versión, pero un hogar no se daña por uno, el hogar se daña por los dos. Y a veces el uno trae una versión y el otro otra, y cuando son confrontados se da cuenta de que los dos tuvieron la culpa. Él quizás desatento y ella muy fría, o no quiso conciliar o buscar una reconciliación. Entonces el enemigo a ambos los puede tentar. Entonces siempre hay que cerrar esas puertas para que el Señor nos ayude, cerrar esas puertas. Entonces, hermanos, cuando una persona constantemente siente que algo le va agradando, porque los hombres, según la anatomía del pecado, el hombre es tentado por los ojos, ¿cierto? Desde Adán usted ve que y la mujer es tentada por, bueno, algunos dirán, ay, hermano, ese tema ya muy exagerado, pero analice que, y usted, hermana, analice que usted de pronto, y las personas que, yo he tenido casos con personas que han fracasado, por ejemplo, hablemos del hogar, que han fracasado en el hogar, y esa persona, ese hombre, no es superior al esposo, no es superior. A veces ni físicamente, ni intelectualmente, ni económicamente, no. Cuando se comparan, no es superior al esposo. O viceversa, cuando ese hombre falló con esa mujer y uno compara con la esposa, no es superior a la esposa en todo. Simplemente, ¿qué pasó? La descuidó o lo descuidó. Y llegó un personaje que identificó las necesidades y se dejó tentar, y el diablo ganó terreno y entonces terminó fracasando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver, ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sí están aquí conmigo? Esa fue la tentación que el diablo le hizo a Jesús. Vio una necesidad fisiológica y emocional. Luego la segunda tentación que el diablo le hizo a Jesús fue la siguiente. Le dijo, y le llevó el diablo a un alto monte. Eso está en el verso 5 y 6. Y le mostró por un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda la potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas, y a quien yo quiero las doy. Esta segunda tentación que el diablo atentó contra Jesús fue ya tocándole el ego, la vanagloria e incitándolo al materialismo. Esta es una de las tentaciones fuertes de este tiempo, de esta nueva generación, donde el ego, la vanagloria, el éxito, la presunción de grandeza. Muchas personas quieren ser famosas, quieren brillar, quieren ser influencias o influencers. Algunos quieren ser personas reconocidas, quieren ganar dinero de una forma instantánea, súbita, rápida, hacerse millonarios de la noche a la mañana. Y esa vanagloria es muy atractiva para muchas personas en este tiempo, y el diablo lo sabe. Por eso el diablo empieza a observar a aquellas personas que se desconectan de Dios y quieren entonces tener gratificaciones instantáneas, rápidas, quieren de la noche a la mañana volverse ricos. Entonces le propone cualquier negocio, no importando si tiene que comprometer su fe, sus convicciones, pero dice, no, hágase rápido, rico, esto no importa. A Dios le gusta a la gente que tenga plata. Antes, si usted tiene dinero, antes puede ayudar a la iglesia, puede ayudar a los pobres. Y a veces hay personas que el diablo les conoce su necesidad de vanagloria, de que quieren tener poder, dinero, y por ahí los tienta. Entonces usted ve, por ejemplo, a los músicos de nuestra iglesia, que a veces son atraídos hacia el mundo secular porque el diablo les ofrece, ve esos talentos y dice, no, yo quisiera tener, el diablo quisiera tener a Steven allá ministrando, el diablo quisiera tener a Jason allá ministrando, ¿sí o no, Jason? El diablo, mejor dicho, el diablo se le salen los fluidos al diablo.
cuando los ve a ustedes, les salen los fluidos, pero hay poder en el nombre de Jesús. Ellos son los ministros de nuestro Dios, amén, y de nuestra iglesia. Pero hay muchos que no entienden y dicen, no, pues verdad, en la iglesia no me reconocen nada, yo no soy nadie en la iglesia. Ahora hablaba con el hermano Marlon y decíamos, nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? A veces uno ve a los muchachos cómo se esfuerzan, cómo ministran, y algunos ni siquiera se le acercan para darle un vasito con agua. Los ven armando allí y todo el mundo, bueno, Dios los bendiga, hermano, estuvo muy buena la alabanza. Ni siquiera le ayudan, hermano. Aunque ellos saben que le sirven al Señor. Pero qué bueno, hermano, que usted se le acerque a un líder, ore por uno de esos muchachos, de los músicos. El diablo quisiera tenerlos allá. Y a veces nosotros los tenemos aquí y no los valoramos, no los apreciamos. Siempre estamos mirando lo malo para caerle y darles garrote. ¿Sí o no? Y entonces el diablo busca la vanagloria. Esa mujer hermosa, esa niña de la iglesia bonita, que de pronto usted aquí en la iglesia está bien, porque hermanos, en estos días Dios me regaló un mensaje que lo voy a predicar en estos días. Y lo quiero titular, no sé, estoy ahí en el tema echándole los aliños, pero dice, éramos felices y no nos damos cuenta. No nos dábamos cuenta, algo así por ahí. Éramos felices y no nos dábamos cuenta, algo así. Y es precisamente que, hermanos, nosotros aquí en la iglesia lo tenemos todo, hermano, todo para triunfar, para ser plenos en la vida, en todos los aspectos, espiritual, emocional, económico, en todo, hermano. Y a veces el diablo te tienta, te dice, no, usted es tan hermosa, con esa belleza, ese cabello, no, esas curvas, esa altura, ese rostro, mire tan bonito, mire, lleno de colágeno. No, mejor es una reina. Usted con su cuerpo y con lo que hace, usted debería estar facturando más. Y es como viste de feo, no, parece una monja. Y el diablo empieza a maquinarte y te hace sentir fea, como que sí, realmente en la iglesia yo me siento como desactualizada en muchas cosas. Y usted se deja caer en ese error, en esa vanagloria, en ese discurso, amén, ese discurso, en esa narrativa que golpea tu autoestima, y algunas terminan cediendo, ¿verdad? Si yo me siento feíta, así, no, ya me voy a colocar esto, me voy a colocar lo otro, me voy a cortar este cabello, y empieza usted a rebeldizarse con Dios y termina afuera. Y cuando terminas afuera, el diablo, para traerte te hace un establecimiento de todo, o sea, todo te lo pone, todo te lo da. Te pone las amistades, los recursos, la gente, todo. Él lo orquesta de una manera tan especial que cuando ya tú te apartas del Señor, estando allá, el enemigo te abandona. Y dice, no, yo no tengo nada que ver con usted. Y usted termina lejos de Dios, solo, a punto de morir y de perder su salvación por simplemente una presunción de grandeza, pero no tiene nada que ver con la realidad y con el ofrecimiento que el Señor te da, porque el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes, hermanos. Él nos ha dado algo muy grande que no podemos renunciar a ello. Y quiero terminar con la tercera tentación, y siempre va a ser la misma. Ojo, la primera tentación que el diablo siempre va a atacarnos es por la necesidad física y emocional, fisiológica. La segunda va a ser por la vanagloria, nos va a tocar el ego, ¿sí? Presunción de poder, de grandeza. Y la tercera, eso está en Lucas 4, 9 y el 10, dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, le citó la palabra de Dios, a sus ángeles enviará cerca de ti, a que te guarden en todos tus caminos, en sus manos te tomará para que tu pie no tropiece en piedra. Y claro, el diablo sabe la palabra y le habló por la palabra. Esta tercera tentación, hermanos, escuchen esto, es el orgullo y lo que tiene que ver con la propia opinión. O sea, cuando ya uno empieza a tentar a Dios. Entonces hay personas que están en la iglesia bien,
Estamos bien con Dios aquí en la iglesia, pero un momento a otro usted le entra la locura. Y dice, no, yo no sé, yo me voy de este país. No, yo sé que ya Dios allá me bendice también. Si me bendice aquí, yo también creo. Y no consulta con Dios, no habla con Dios. Y Dios te habla por la palabra, alguien te aconseja, hombre, ore al Señor, espere, consúltelo, haga las cosas con calma. No, yo sé que yo donde caigo parado. Sí, yo caigo parado donde caigo parado. Empieza a tentar uno a Dios. Hermano, esta hora no es bueno que salga esta hora. No, el Señor está conmigo. Esta hora, si antes cuando era un mundano me amanecía en la calle y nunca me pasó nada. Y hay hermanos jóvenes que les gusta la noche. Y mantienen la noche. Y hermanos, la Biblia dice que los que se embriagan de noche se embriagan. Y no somos de la noche, somos del día, de la luz. Y aprovecho esto para decirle, hermano, evite andar tan tarde en la noche. La noche, las tinieblas, estadísticamente. Imagínense, no soy pastor, pero le hablo como un estadista. Las estadísticas dicen que la mayoría de los hurtos, de los homicidios, de la mayoría de los casos de intolerancia se ven en la noche. Por eso usted joven, hermano, que le gusta andar de noche, andar haciendo programas de noche, evite eso. Que eso es una forma de usted tentar a Dios. Decir, no, que es que Dios me guarda. Dios, sí, Dios lo guarda, pero si yo soy prudente. Pero si usted es una persona que le encanta el peligro, poner a prueba a Dios, y a veces Dios te quiere librar de muchas cosas, pero a usted le encanta el peligro, le encanta la tentación, le encanta jugar con la tentación, le encanta tentar a Dios. Mire, aquí hay un texto que se me estaba escapando, pero gracias a Dios que me llegó, y es con respecto a veces uno tienta a Dios en la parte emocional, ¿sí? Proverbios 6:28. A veces uno puede tentar a Dios, y es que usted a veces anda con una persona que ni se define, o sea, no es su esposo, no es su novio, no es su esposo, pero vive con él, o mantiene con él o con ella. Y que no, que somos amiguitos. No, yo soy fuerte. Es que yo soy una persona madura, una persona que controlo mis emociones. Y mire lo que dice el texto: andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Se lo voy a parafrasear. ¿Será que si usted anda con una persona que, aunque dice usted, no, yo no tengo nada con él, nada con ella, porque hoy en día esta juventud es así, ¿no? ¿Ustedes son novios? No, eso no es mi gusto. Pero resulta que andan de día y de noche y hacen cosas, y no somos novios, no, nada. Porque hoy en día ese es el relativismo moral que hoy en día la gente vive. O sea, tienen relaciones sexuales, salen, pasean, se van de viaje, duermen por allá como mochileros. Y no, una amiga, un amigo, no pasa nada. ¿Andará el hombre sobre fuego sin que sus pies ardan? ¿Será que si un muchacho apuesto físicamente con otra muchacha se besan apasionadamente, será que no siente nada? Si no siente nada, hermano, si usted no siente nada, entonces póngale cuidado a eso. Sí, porque puede ser que su orientación sea otra. Pero si usted siente algo, no juegue con eso, porque eso tarde que temprano lo va a llevar al fracaso. No, es que ustedes son muy religiosos, ustedes son muy fanáticos, uno no puede andar con los amigos, a veces me toca aconsejar a algo jóvenes, a mi hija también, que a veces piensan que uno es el malicioso. No, es que ya uno pasó por tantas, hermano, por tantas cosas, que a veces usted, los amigos en medio del ocio, en medio de la ocasión, no falta el pecado. Usted puede tener sus amigos, usted puede salir, usted puede compartir, hermano, eso usted puede hacerlo.
pero sepa con quién anda, sepa en qué horario mantiene usted afuera. Sea una persona prudente, sea una persona que si usted anda con alguien y si ese alguien le gusta, cuídese, porque si no usted puede perder su salvación también. Eso lo dice el Señor. Y el 29 dice, mire lo que dice el 29: tomará el hombre, así dice, así es el que se llega a su mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. O sea, si usted se acerca a una mujer, así usted diga que usted está firme, no va a quedar impune. Algo va a pasar, algo va a pasar. Y cuando una persona cae, una persona fracasa, cuando una persona comete o cae en la tentación, hermanos, trae unas consecuencias muy dolorosas. Por eso esta mañana la invitación de parte de Dios es que la tentación, escuchen esto, la tentación hay que huir de ella. Huir. Hay algunos que resisten la tentación. Esta es la solución, hermano Mauricio, para la tentación. La tentación no hay que resistirla, porque cuando usted resiste la tentación, ella golpea hasta que entra. En cambio, si yo veo la tentación y sé que se me despertó la concupiscencia, me gusta, algo va a pasar. Más bien me pongo las zapatillas y corro los 100 metros. Sí, más bien hágase a un lado, porque tarde que temprano vas a fracasar. Hay que huir de la tentación. Huya, corra. Así le digan cobarde, así le digan poco hombre. Sí, porque vea, no, hermano, es que a mí me tocaron el ego. Es que yo no era hombre y no, yo le demostré que yo sí soy un hombre. Ay, no me ponga con esas cosas, hermano. Tiene más que perder usted. Usted es el que pierde. Uno, así lo traten de retrógrado, de imbécil, lo que sea. Yo quiero serle fiel a mi Dios. Yo quiero serle fiel a aquel que me salvó, a aquel que me ha guardado, a aquel que me ha dado todo lo que soy, lo que tengo. Amén. Amén. La Biblia dice, Pedro dice, todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba, de la tentación, a los que viven como Dios quiere, y reservar a los impíos para ser castigados en el día del juicio. Alabanzas al nombre del Señor. Él dice también en su palabra que sabe librar de tentación a los justos. Usted tiene que decirle esta mañana al Señor: Señor, yo quiero ser librado. Quiero terminar con 3 consejos. ¿Me lo reciben, hermanos? Número 1, identifique cuál es su debilidad y refuércela, o saque de su contexto lo que puede potencializar eso. Número 2, dígale al Señor que lo libere en su corazón de todas aquellas concupiscencias que usted ha venido alimentando, y cierre la puerta a que no sigan entrando más, porque la abundancia del corazón responde su vida, o habla la boca. Busque a alguien espiritual donde usted pueda con esa persona en confianza rendir cuentas y decir: mira, ¿cómo te parece que sentía esto, aquello? Y ayúdeme a orar. Hay personas aquí en la iglesia que le podemos ayudar en oración. Obviamente tiene que ser una persona prudente, una persona autorizada por Dios, que te ayude en esa tentación. Jesús dijo en la oración del Padre Nuestro, le dijo precisamente él como hijo orando, dijo: Señor, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Que nuestra oración siempre, hermano, mire, esa oración yo la tengo ya casi que automatizada. En mi oración siempre está eso: Señor, líbrame de tentación. Porque todos los días vamos a estar expuestos a caer y a ser tentados. Todos los días. Usted, desde que abre los ojos, la tentación va a estar allí, porque está dentro de nosotros. Recuerde que la tentación es producto de nuestra concupiscencia.
Qué bueno decirle al Señor, esto voy a hacer de ahora en adelante, voy a cuidarme, voy a estar muy alerta. Yo quiero invitar hermano a Steven y a los músicos para que me ayuden a cantar esa canción de Julio Melgar, la que cantaron ahorita. Quiero que la cantemos y yo quiero invitar a una persona, a un hermano que quiera ser libre, o más bien que quiera sentir fuerza espiritual frente a la tentación que le está llegando. Puede ser alguna tentación no solamente desde el punto de vista sexual o emocional, a veces puede ser la depresión, la tristeza que está llegando a tu vida y te sientes mal. Estén en sus pies, por favor. Y quiero invitar a alguien aquí al altar que venga. Mientras cantamos esta canción, yo quiero orar. Vengan, no se quede atrás, venga, porque somos tentados todo el tiempo, pero el Señor nos ayudará a salir de toda tentación. Usted le va a decir en esta mañana, esta tarde ya: Señor, líbrame de la tentación. Yo quiero salir, yo quiero sentir que esa libertad. Porque hermano, la tentación cuando golpea, cuando agobia, cuando está constante, es porque nosotros también la permitimos. Pero si usted hoy le dice: Señor, yo no quiero más, no quiero más, quiero desmarcarme de esto que me está haciendo daño, quiero desmarcarme de esta relación ilícita, de estos amigos, de estas personas que me están influyendo hacia el mal, hoy el Señor te va a dar la victoria. Hoy vas a sentir fuerza, hoy vas a sentir carácter de renunciar a eso. Amén, en el nombre de Jesús. Mientras cantamos pueden acercarse y quiero hacer esta oración. Aleluya, gloria al Señor.